El fantasma errante. Buenas noches, ¿Con quién tengo el gusto? con Luis Gerardo Farrera de acá de Chiapas. Bienvenido, mi estimado Luis. ¿Qué nos quieres platicar? No, pues, bueno, fíjese desde cuándo he querido platicar. Ajá. Años de los años escuchándolos ustedes. Perfecto. Y Bien. fíjese que esto no sucedió, me sucedió a mí cuando estábamos pequeños, creo, recuerdo más o menos en primer grado de secundaria. Estábamos aquí en la casa con mi mamá Sí. y íbamos con mi hermana, nos empezamos a jugar de trenecito. Estoy hablando como eso de las 10, 11 de la noche. Mientras que mi mamá planchaba y veía su tele, y nosotros con mi hermana juguemos de trenecito, y vino mi primo que vive aquí enfrente de mi casa, y más pequeñito, como de unos 6 años, yo a lo mejor tendría yo unos 11 años, 12 años, mi hermana unos 9 años, 8 años, como diferencia de 2 años más o menos. Sí. Y empezamos a jugar, y yo, como era el mayor, dije, salgamos a la calle, y abrí el portón y salimos a la calle. Ya la calle estaba oscura, y ya de cuenta que íbamos jugando, niños, y no pasaba nada en nuestra cabeza, ¿no? Mi sobrinito, mi primito bien pequeñito, cuando de repente salimos a la calle, y como a media calle dimos vuelta, escuchamos un grito. Sí. Horrible, que en el momento de escuchar ese grito, no grito o alarido, nos quedamos como paralizados al momento de escuchar ese ruido. El primer grito que escuchamos, lo escuchamos lejos. Sí. Y volteamos, y yo volteé a ver a mi hermana, a mi hermanita y a mi sobrinito, a mi primo, y todos ellos espantados. Y fíjese que a mí se me puso el cuerpo así, como decimos aquí, como piel de gallina. Sí, la piel chinita. Con mucho miedo, sí, la piel china. Y mi hermanita me queda viendo, y vuelve a sonar otro grito. Oye, amigo. Horrible. Pero ¿qué tipo de grito eran? Digo, nada más para ubicarnos, porque pues Dios, es que gritos puede haber de varios, pero este era como de horror, como de La Llorona, como de gemido, más o menos como era el grito, o de dolor. Dios, es como un alarido, algo así, no sé, pues, okay. Nunca he escuchado, nunca lo he escuchado otra vez, jamás. Bien. Entonces fue el segundo, cuando el grito, alarido o algo así, pero un grito horrible, nunca he vuelto a escuchar lo mismo. Sí. Nos salimos corriendo, y mi mamá sale corriendo a toparnos hacia la calle, y en eso mi mamá nos abrazó y volvimos. Cuando ya mi mamá nos abrazó, nos dijo otra vez, ay, le van pegando a una señora, y vuelve otra vez el grito horrible. Y el perro, teníamos un chihuahueño, un perrito chihuahua, y abajo de la mesa se revolcaba y lloraba el perrito. Oye, fíjate cómo ya con esto contestaste mi pregunta, porque tu mamá dijo, le están pegando a una señora. Esto significa que el sonido era como de una mujer, ¿no? Como femenino. Era de una mujer, porque se escuchó sí. el sonido o el alarido de una mujer. Se escuchó. Eso es. O eso es lo que yo recuerdo. Sí, amigo. O eso es lo que yo recuerdo. Pero mi mamá nos abrazó, y nos dijo, no, esa es una señora que le van golpeando, así como que lo quiso disfrazar, ¿no? Sí. Y veíamos al perrito que como lloraba, daba vueltas solito el perro, como que no sé qué hacía abajo de la mesa, y se revolcaba abajo de la mesa. Muy espantado. Y mi mamá espantado, sinceramente. Sentía la energía, ¿no? Sí, porque también mi mamá, cuando nosotros lo abrazamos, y mi mamá estaba como fría, se sentía también ella, y
pasó y ese alarido, ese grito que escuchamos, se me quedó muy grabado. ¿Cómo no? Que ya tiempo después, platicando con mi mamá, ¿te acuerdas de aquel? Sí, hijo, sí me acuerdo. Es la segunda vez que lo escucho. Uh-huh. Me dijo mamá. Bien, decía yo, le dije a mamá, pues te estoy hablando que en ese tiempo yo tenía como 12 años, ahorita tengo 40 años. Y le digo a mi mamá, y todavía mi mamá vive, gracias a Dios, y le digo, oye mamá, ¿te acuerdas de aquel? Sí, hijo. Esa es la segunda vez que yo lo escuché, porque cuando yo tenía como 13 años, ellos vivieron en un rancho, Uh-huh. en una colonia, y dice que se levantaban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a poner a hervir el maíz para que hicieran tortillas de mano. Ajá. Y dice que escuchaban ellos ese lamento. Sí. Dice, es igual, hijo, al que yo escuché cuando era yo niño. Dice que ellas, en ese tiempo, yo creo, porque así decía, en ese tiempo como que se daba más ese tipo de sonidos, o no sé, yo ahorita cómo son los relatos, o no sé, ya no muy se escucha tanto como antes. Ajá, ok. Pero supuestamente mi abuelito le comentó que ese era el llanto o el grito de la muerte, o el llanto de la muerte. Sí. Entonces mi abuelito decía que también ellos lo escuchaban antes, lo escuchaban mucho. Uh-huh. Entonces yo le dije a mamá, sí, yo sabía mamá, porque es algo que nosotros no sabíamos, estábamos pequeños, y en el primer grito o alarido que se dio, sí, nos pusimos la piel chinita, ¿no? Claro, sí. No teníamos nada, entonces yo lo relacioné mucho, es algo malo, así. Uh-huh. Y déjeme comentarle, después de ese grito que escuchamos, Uh-huh. como a los 2 días, Sí. o al día siguiente de que escuchamos ese grito, Sí, amigo. a la vuelta de la casa vivía una tía, que dice mi mamá, vamos a ver a tu tía. Ya eran como las 8, 9 de la noche. En ese que vamos pasando, dimos a la vuelta aquí de mi casa, en la cuadra. Ajá. Escuchamos un señor que dijo, porque se escuchó un grito, un canto de una lechuza, ¿no? Ajá. Y mencionó, ahí va, alguien va a fallecer. Órale. Y dice mi mamá, ¿será? No creo. En el nombre de Dios, que nadie sea del vecindario. Uh-huh. Al día siguiente, después de ese, Sí. falleció. Bueno, vinieron a matar aquí a una tienda, mataron al dueño de la tienda. Pero ¿cómo les llegó el aviso, no? Eso es lo que mi abuelito nos comentó. Uh-huh. Primero es un llanto cuando es algo así. Bueno, es lo que él nos comentaba, porque mi abuelito ya falleció. Es que primero se escuchó el llanto o el grito de la muerte, algo así, no recuerdo bien. Ajá. El grito de la muerte. Sí. Y posteriormente la lechuza o el tejolote, o no sé, pero el mismo señor dijo, alguien va a fallecer. Él acababa de cerrar su tienda, y como hay un poste afuera, en una esquina hay un poste, ahí se quedó él recargado en el poste, y pasó la lechuza, pues. Y ya todo eso quedé pensando, es algo, no sé si fue mucha casualidad o fue porque así pasa, o no sé, así nos quedamos. Y lo tengo muy grabado, ese lamento, ese alarido, y lo escuchamos lejos. Haga de cuenta que lo escuchamos como en unos 500 metros, se escuchó ese grito. Sí, sí. Después, más cerca, fueron 3 veces que se oyó. Que hubo ese. Uh-huh. Y nos quedamos espantados, y desde en ese entonces lo tengo muy grabado eso en mi mente, y no he vuelto a escuchar otro lamento como ese. Casi te podría decir que se generó una especie de trauma, mi amigo. Un recuerdo ahí imborrable, sí, ¿no? Sí, y desde la infancia, y no lo puedo borrar. Uh-huh. Y ese grito o alarido me quedó muy grabado,
que ya no lo he vuelto a escuchar, y yo creo que no se lo deseo a uno, a nadie, ¿no? Que pues escuche eso, porque sí, claro, es horrible. Sí, desde luego, amigo. Fíjate que a mí también me quedó algo así, pero cuando vi la película El libro de piedra, fíjate que no es tan fuerte la película, pero yo era muy niño y cuando la vi, no manches, me quedé traumadísimo, porque sentía que Hugo, no sé si tuviste esa película, que Hugo estaba ahí viéndome. No, era un terror que yo sentía. Pasé varias noches de pesadilla, nada más porque pues yo estaba niño. Y esto te lo comento porque cuando tú eres pequeño, tu mente es muy abierta y puedes imaginar lo que sea. Entonces tú eras un jovencito, escuchaste ese grito, a lo mejor, digo, tú oyes el grito y dices, ay, mira, está gritando. Pero la reacción de todos, de tu mamá, del perrito, de todos, y pues ya tú también tuviste reacción física, ¿no? Con la piel chinita, dices, no manches, algo está sucediendo. Así es, entonces a veces con mi hermana, ¿te acuerdas de aquel? Sí, me acuerdo. Y le platicamos a mi primo que está bien pequeñito y dice, no, yo recuerdo cuando nos quedamos paralizados allá a media calle. Y él tenía como 6, 7 años. Mira, sí. ¿Se acuerda? Es algo que nos marcó mucho. Claro. Ese episodio, esa hora o algo así por el estilo. Pero sí, era lo que quería comentar. Perfecto, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Luis. Saludos. Bueno, pues mi relato que les voy a platicar, pues algo familiar, ¿no? Pasó aquí en la familia. Como en toda familia, pues ustedes saben que se separan los papás y pues luego más adelante cada quien hace su vida. Así pasó en este caso con mi mamá. Mi mamá se separó de mi papá y pues se hicieron vida cada quien. Con el paso del tiempo, pues mi mamá conoció a otra persona. Se juntó, hizo vida con él. Y pues tuvieron una hija, ¿no? Mi hermanita. Mi hermana, la más chica. Entonces, con el paso del tiempo, se empezó a decir o a rumorar en este municipio de Amozoc de Mota, en Puebla. Son muy conocidos unas personas, ¿no? Son muy, muy famosos y conocidos porque hace años este señor llamado María Soledad Rojas, mejor conocido como el Chole Rojas, años atrás, ellos eran muy humildes, muy pobres, se podrá decir. Se cuentan que uno de sus hijos estaba agonizando, a punto de morir ya. El señor estaba desesperado, no tenía dinero, no tenía cómo salir adelante, vivían en un jacalito. Esto es aquí en un barrio de Amozoc llamado San Antonio, casi en los límites con la autopista, hoy en la actualidad en la autopista México-Puebla. Entonces se dice que este señor pues estaba desesperado por no poder pues llevar al doctor a su hijo. Entonces se dice que hubo personas que le dijeran que fueran al Tenso. El Tenso, ¿qué es el Tenso? El Tenso se encuentra en la Mixteca Baja, en un poblado que se llama Molcaja. Ese cerro del Tenso se dice que está el diablo, que tú vas y le vendes el alma al diablo y él te da a cambio pues dinero, ¿no? Lo que tú quieras, a cambio de tu alma. Entonces, este señor, el Chole Rojas, va al Tenso, va a tales horas de la noche, después de la 1:00 de la mañana, va a este cerro llamado el Tenso, que se encuentra aquí en Molcaja. Entonces dicen que entras a una tipo cueva y que efectivamente que ahí está el diablo, ¿no? Se dice que este señor ofreció su vida, su alma, y a los hijos de sus hijos también. O sea, lo que así se dice, ¿no? Se cuenta.
Entonces, pues sí, el señor hace trato con el diablo y le dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a tu hogar, a tu casa donde tú vives, y en una esquinita, en tal esquina en específico, vas a rascar y vas a encontrar pues lo que tú necesitas, ¿no? Para poder salvar a tu hijo. Llega el señor, este famoso Chole Rojas, llega a su casa y pues a donde le dijo el diablo que iba a rascar, empieza y pues cuál fue su sorpresa, que pues que se encuentra una paila lleno de dinero, de puro oro. Pues la paila es ahí es donde hacen las carnitas, ¿no? Se conoce la paila. Y se encuentra el dinero, este señor ahí se lo encontró. Bueno, ahí es donde le dijo el diablo. Pues se volvieron ricos de la noche a la mañana. La gente, pues ya sabe, ¿no? A los pocos días se rumoraba, ¿no? Que cómo es posible que este señor, viviendo en la humildad, en la pobreza, pues de la noche a la mañana se vuelve rico. Entonces, pues se empieza a decir que este señor se fue al Tenso a vender su alma al diablo. Pero sobre esto, el diablo le dijo, pues le pidió una fecha, ¿no? En que él iba por él. Le dijo que tal fecha voy por ti, cómo quieres irte o algo así. Entonces, con el paso del tiempo, llega a la feria de ahí del barrio, San Antonio en Amozoc. Y pues este señor, pues el que pues se pone todo, ¿no? Pone juegos y o sea, aportó todo el dinero, bueno, dinero para la feria. Entonces, cuando llega el momento en que él ya se tenía que ir, se le acerca una dama hermosa, y le dice a este señor, al famoso Chole Rojas, le dice, pues bailamos esta pieza. Él sabía perfectamente que pues que ya iba a ser su última noche, que esa persona que fuera pues el diablo, que ya iba por su alma. Entonces, se ponen a bailar y de momento se va la luz en todo el barrio, o sea, oscuro, a oscuras se quedó todo. En cuestión de segundos regresa la luz. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya no estaba este señor, el Chole Rojas, ya no había nada, nadie. Y entonces a los 2, 3 días pues se empieza a rumorar que se había muerto el Chole Rojas, pero pues la gente ya decía que estaba en el Tenso. Y cuando fueron al velorio, al sepelio, que cuando se cargó el ataúd, que no iba su cuerpo, que iba con piedras, pero que el cuerpo nunca lo encontraron. Entonces el señor pues se enterró y todo, ¿no? Hoy en la actualidad se dice que este señor, Chole Rojas, está convertido en un toro en el Tenso, que es el que cuida la entrada de esta cueva en el Tenso. También se dice que a tales horas de la noche, de la madrugada, entre de 1 a 3 de la mañana, que han visto un toro pues andar a tales horas de la madrugada en esa zona. Muchos dicen que es el Chole Rojas, otros dicen que no, pero pues que sí lo han visto, que han visto este toro ahí. Pues sí, la verdad sí es algo espantoso. Bueno, se siente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a todo esto? Que esta persona, el Cholo Rojas, es el abuelo de mi hermana. Su papá de mi hermana es hijo del Chole Rojas. Estos señores tienen mucho dinero aquí. Tienen autobuses, carros. O sea, ellos tienen dinero a Sí. reventar, bastante, mucho De esas dinero. familias con A todo lana, esto ¿no? es que cuando él ofreció el alma al diablo, dijo que iba la de él y la de los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor mi hermana está entre ese trato que hizo su abuelo, ¿no? Se puede decir su abuelo con el diablo. Entonces, a raíz de esto, mi hermana hace unos 4 años con mi mamá se fueron a rentar una casa, porque la casa donde ellos viven pues la empezaron a remodelar. Entonces, pues no querían estar ahí en lo que se remodelaba, fueron a rentar otra casa, un lapso de medio año más o menos. Mi hermana ya tiene 2 niñas. Una ocasión en esta casa donde rentaban, dicen que espantaban. Las niñas las veían platicar con alguien, pero no había nadie. Había la niña más grande, siempre decía que no se quería meter al cuarto de donde dormía mi mamá porque decía que alguien estaba ahí, que la llamaba y que la hacía llorar. Entonces esa casa, hasta yo cuando iba de visita a mi mamá, me daba escalofríos pasar por esa habitación, porque la verdad sentía una energía pésima, un olor así a podrido, como a tierra húmeda. Entonces hasta a mí me daba miedo. Mi mamá decía que no, nunca le pasaba nada o veía algo, pero mi sobrina la mayor sí nunca decía que no, nunca se quería meter a ese cuarto. Una ocasión estaba una de mis tías, mi mamá, mi hermana y mi esposa,
Entonces, una de mis tías le dice a mi hermana, le dice, oye, dice, ¿quién es esa persona que está ahí parada atrás de ti? Entonces, pues mi hermana le dice, ¿quién es ese? No hay nadie. Dice, sí, está ahí una persona delgada atrás de ti, un hombre. Y pues ahora sí que saca de onda a mi hermana y le dice que no, no es posible. Y dice, ¿cómo es? No, pues le dice, "Usted es delgado", dice, cara delgada, dice, ojos grandes. Mi hermana, pues su ex marido falleció de cáncer unos años atrás. Entonces, esta persona que estaba atrás de mi hermana era él, pero decía que esta persona decía que había un ser maligno que quería llevarse a las niñas, que las atacaba y que él estaba para cuidar a sus hijas. De ahí ella empezó a luchar bueno, a hablar con esta persona, con mi cuñado, se podrá decir. Él le dijo a ella que no se preocupara, que él iba a cuidar de las niñas. Entonces ahora sí que mi pregunta fue, o siempre ha sido que, ¿será que este señor, el abuelo de mi hermana, el Chole Rojas, hizo ese pacto con el diablo llevándose, en ese pacto, digamos, mi hermana o a mis sobrinas? Hasta hoy en día esa es la incógnita que yo tengo, ¿no? O sea, mi mamá casi nunca nos platica de ese tema, pero pues todo el mundo lo conoce ahí en Amozoc. Todo el mundo habla del Chole Rojas, todo el mundo sabe que está convertido en torre en el Tenso. Al pie del cerro está el Puente de Dios, muy conocido aquí en Puebla. Es un río subterráneo que baja desde la Malinche y cruza por los poblados de Acajete, Tepatlasco, Amozoc, y se junta con el río Atoyac de Puebla y se viene a desbocar a este lado que se llama Puente de Dios, muy conocido en esa zona, por cierto. Y pues de hecho hasta invito a ti, Nacho, a que pues puedas Gracias, dar amigo. una vueltecita por esta zona para pues ver, ¿no? De qué se trata pues este famoso Enzo o Barbas del Diablo, como lo conocen en los lugareños del lugar. Y pues ese es mi relato. Ok. Ese es mi relato, Gina y Bueno. Nacho. Ana, ¿desde dónde nos escuchas? Estoy hablando desde Naples, Florida. Muy bien, ¿qué tal el clima por allá? Está caliente. Ah, mira, qué bueno que además estás aquí con nosotros y nos quieres platicar algo. ¿De qué se trata? Bueno, tengo demasiadas historias, pero esta noche yo creo que les voy a contar dos nada más para empezar. Ah, bueno, somos Son todo oídos. demasiadas, desde como que fueron viajes de otras dimensiones que me pasaron a mí, a una hermana, y esta que fue muy escalofriante me pasó cuando yo tengo 50 y tantos años, como 53 años, soy del 71. Sí. Pero esta situación me pasó cuando tendría yo como 16, 17 años. Y yo soy de Río Verde, San Luis Potosí. Muy bien. Esperábamos siempre estaba yo con una prima, era un año menor que yo, y siempre esperábamos a mi tía que llegara de San Luis con el queso. Nosotros hacíamos queso. Y era de esas noches que se sienta uno en la orilla de la banqueta a platicar. En aquellos tiempos la gente se sentaba en sus sillas y barría la calle, regaba la calle, y nos sentábamos nosotros en la orilla de la banqueta. Y en una de esas mi prima y yo estábamos ahí sentadillas, no sé si eran después de las 12 de la noche o sería ya la 1 de la mañana, no sé, era muy tarde, ya la calle estaba vacía, la gente ya había metido sus sillas hacia adentro, ya toda la gente se había guardado. Nosotros esperando a que llegara mi tía con el queso. Sí. De repente todo se quedó callado. Se sintió como si hubiese sido... Fue un silencio que ni los grillos se escucharon. Se escuchaban al principio los grillos, después ya ni los grillos se escuchaban. De pronto y de la nada, mi prima y yo estando sentadas, así como unos 400 metros, como unas 6 casas de la casa de mi mamá y de mi papá, escuchamos de repente de la nada que sale un venado, un chivo. Sí. Salió un chivo zapateando, pero zapateando así, se escuchaban los cascos en el cemento. Sí. Nos quedamos mi prima y yo. De repente como que nos torcieron el pescuezo así para que lo miráramos. Y mi prima y yo, la quijada se nos quedó atorada, como
que todo el cuerpo quedó tieso, nos quedamos tiesas mirando ese chivo zapateando. Era un chivo del tamaño de un burro, así de grande. Ujú. De esos chivos que tienen los cuernos hacia atrás como el chivo de Aries. Sí. Así grandotes, grandotes, grandotes. Como un Nos quedamos carnero. mirando, mi prima y yo, y de repente nos quedamos, yo me le quedé mirando a ella como sin poder hablar porque la quijada estaba toda, pero con la mirada yo le quise decir, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y ella se me quedó mirando a mí, pero con una mueca de querer gritar o de querer llorar. Y nos quedamos mirando una a la otra y volvimos a ver al chivo. Y ese chivo era zapateando, literalmente zapateando, así como cuando uno pone esa música que suena más o menos así. Sí. Jarabe tapatío. O sea, zapateándole así, pero zapateaba el chivo, grandote, grandote. Y nos quedamos, oiga, cuando nosotros volteamos, que nos quedamos ella y yo esas volteamos a ver al chivo. Y una vez que el chivo paró de zapatear, el chivo se quedó a media calle mirándonos y tenía los ojos que parecían lumbre. Cuando el chivo miró, que nosotros nos quedamos, es que se me paran los pelos de las manos y de la nuca nomás de acordarme. Hasta me dan ganas de llorar. Sí. Cuando nosotros volteamos a ver ese chivo, el chivo que nos mira con la mirada y que nos hace así con la cabeza para arriba, como diciendo, ¿qué hubo? No, hombre, nosotros, patitas, ¿para qué las quieres? No supimos ni en qué momento nos hicimos del 1 y del 2 y era una chorreadera de diarrea y corrimos para adentro. Me digas. Asustadas que la puerta no supimos ni cómo la abrimos. Mi prima se brincó por arriba de su casa y yo me acuerdo que la puerta estaba cerrada. Yo no supe cómo yo me metí, se brincó por arriba y nos encontramos allá por el baño y las dos no supimos ni cómo entramos. Tuvieron que barrernos, tuvieron que, no sé qué, no podíamos ni comer. El tiempo pasó y nosotros no comíamos. Nosotros no hablábamos, decía mi mamá. A mí me decían esqueleto rumbero de lo delgada que quedé. Pero nunca supimos de dónde salió ese chivo. No, bueno, me imagino que era el diablo, no sé qué sería. Claro, porque la característica de los ojos, como ojos de lumbre, no es normal. No, y el hecho de que nos hubiera hecho, el animal levantó la cabeza como diciendo ¿qué hubo? Y ahí fue donde nosotros agarramos y corrimos, no supe si corrimos y volamos y no supe. Lo único que yo sé es que cuando llegamos para adentro ya nosotros estábamos muy mal, muy mal. Me acuerdo y me tiemblan las manos. Esa experiencia nunca la voy a olvidar porque nunca supe de dónde salió ese animal, nunca se me olvida esos cuernos así. Y entre la penumbra, ahí inmediatamente donde estaba, ahí había un poste. Y el poste lo usaba exactamente, pero el resto de la calle estaba oscuro. Y debajo de eso se zapateaba. Sí. No supe qué fue, pero fue el susto. Bueno, fue un susto bueno, no. Esas cosas no se olvidan. Bueno, esa fue una historia. Sí. Esa fue una historia. Muy bien. Pero ahora viene otra. A ver. Esta otra me pasó con una hermana. Sí. Estábamos acá, yo tenía en aquel entonces 26 años y mi hermana tenía como 18, 17, 18 años. Hay un pueblo aquí como a una hora de Negros que se llama Imócali. Sí. En ese baile iba a venir Rojito Olivares y iba a estar la mafia. Era un baile de Halloween. Y le dije a mi hermana, ¿qué quieres? Y dijo, sí, vamos. Y fuimos al baile. Andábamos en el baile. Y era un baile de disfraces, toda la gente andaba disfrazada. Unas que otras no, nosotros no andábamos disfrazadas, nosotros íbamos como en corriente. Sí. En el baile, y en aquel entonces, yo no sabía, nunca había escuchado hablar de Freddy Krueger. ¿Freddy Krueger? Un hombre que trae unos cuchillos en la mano. Sí. Grandotes así, tiene una cara larga y trae un sombrero.
Bueno, andábamos en el baile, mi hermana y yo, esta era mi hermana. Andábamos nosotros ahí, sino que nosotros notábamos que en el baile andaba un hombre disfrazado de Freddy Krueger. Y cuando ese hombre pasaba, lo más raro de todo era que el hombre bailaba solo. Lo mirábamos pasar, pero cuando él pasaba de cerca de nosotros, olía muy feo. Yo no sé a qué huele el azufre, pero ese señor, y peor, cuando él pasaba cerca de nosotros, nos daba escalofrío, nos daba un frío en la espalda. Sino que nosotros, entre el baile y todo eso, pues no le dimos la importancia que debimos haberle dado. Sí. Pasaba eso, y lo más raro también era que era más alto de lo normal. Ese tipo yo creo que medía por ahí más de 2 metros. Pero en el disfraz y todo eso, yo creo que la gente no le dio importancia porque pensaron, yo creo que o el hombre traía zancos o era algún americano. Pero él no hablaba con nadie, él nomás bailaba y se movía al ritmo de la música, pero solo. Nunca me fijé si flotaba, nunca me fijé si el hombre bailaba con alguien o tocaba a alguien, él andaba solo. Bueno, pero cuando pasaba cerca de nosotros, y nosotros notamos varias gente que se tapó la nariz cuando él pasaba cerca de ellos. Se acabó el baile y le dije yo a mi hermana, mira, no, antes de que se acabara el baile, le dije yo, porque dijeron, esta es la última tanda que vamos a tocar, y ya nos estamos despidiendo, que fue que vino, le dije a mi hermana, vámonos de aquí, porque cuando se acaban estos bailes de este pueblo, aquí hay balazos y aquí hay muerte, vámonos. Mi papá nos acostumbró que en un baile siempre nos fuéramos antes de que se acabara el baile. Le dije a mi hermana, vámonos. Agarramos y salimos, luego fuimos el primer carro que se movió del parqueadero. Había por ahí como unos 1,500 carros. Lleno estaba el lote de carros. Salimos. Yo tenía una camioneta Ford, una Ford 150. Salimos. Saliendo del pueblo como a los 15 minutos más o menos, al salir del pueblo salimos y estaba una curva. Está la curva saliendo del pueblo a mano derecha. Esa curva le dicen la curva del diablo. Ya se imaginarán por qué. Sí. Íbamos saliendo mi hermana y yo iba manejando. Íbamos mi hermana y yo. Sí. Saliendo del pueblo. Y había una curva que hay una curva que se le dicen la curva del diablo. Está a mano derecha saliendo del pueblo. Pues ni más ni menos. Apenas iba agarrando yo la curva. Cuando de la nada y sin decir agua va, exactamente en la curva cuando íbamos saliendo, ahí estaba Freddy Krueger. Cuando lo vamos mirando mi hermana y yo, ese, no sé, era grandísimo, era alto. Ese tipo, esa figura, eso lo que haya sido, yo nomás recuerdo que pegó el manotazo como para querer agarrar la camioneta. Entonces yo iba manejando. Literalmente, la camioneta se levantó en el aire y yo vi a Freddy Krueger abajo. Y mi hermana, yo al verle la cara a mi hermana, el pánico en la cara de mi hermana, no tenía explicación. Yo tenía un crucifijo en la camioneta. El crucifijo se iba guindando, se iba moviendo de lado a lado. Y yo lo único que recuerdo fue haber dicho, en el nombre sea de Dios. Y yo volteé así con el rabo del ojo porque me quedé tiesa. El cuello se quedó tan tieso que yo no pude hablar. La cara quedó con una mueca de pánico donde quise gritar. Mi hermana no alcanzó a gritar. Yo recuerdo haberle visto a mi hermana que ella quedó tiesa con el impacto. Y yo alcancé a ver con el rabo del ojo a Freddy Krueger cuando aventó el manotazo y la camioneta literalmente en el aire porque él quedó abajo. Freddy Krueger quedó abajo. Él estaba abajo, yo lo vi. Yo sentí el aire de la camioneta arriba en el aire
y la carcajada de Freddy Krueger se extendió por todo. Este sí me acuerdo, se me paran los pelos bien gacho. Sí. Freddy Te estremeces. Krueger soltó la carcajada en todo ese campo y se vino una pestilencia y como una humadera que no supimos de dónde salió. Ujú. El manotazo que ese individuo, ese ente o lo que haya sido aventó fue para volcar la camioneta. En mi mente y en este momento y seguiré pensando hasta el último día que yo me muera que Dios existe. Claro. Porque en el momento que yo dije en el nombre sea de Dios, la camioneta se elevó. Sí. Y digo se elevó porque yo la sentí, yo la vi que se elevó. Yo sentí cuando el crucifijo se levantó hacia arriba, al mismo momento que la camioneta se levantó. Freddy Krueger quedó abajo. Yo no supe cuánto tiempo manejé yo, cuánto tiempo nosotros quedamos frisadas. Cuando yo vine a reaccionar, ya nosotros del pueblo donde habíamos salido a donde llegamos es casi una hora. Ya yo iba llegando a Airport Road, la carretera del aeropuerto de acá de Naples, que era la entrada para Naples, era la segunda entrada para entrar a la ciudad donde nosotros íbamos. Sí. Cuando yo voy mirando el letrero y reaccioné, yo volteé a ver a mi hermana y mi hermana volteó a verme a mí. Fue como si nos hubieran tronado los dedos así y las dos despertamos. ¿Cómo yo manejé desde el pueblo de Moca y hasta Naples? No lo sé. No lo sé. Yo volteé a ver a mi hermana y yo le dije a mi hermana, ¿viste lo que yo vi? Dijo, sí lo vi. Llegamos a la casa de nosotros y volteé a ver. Nos bajamos y miramos la puerta del pasajero para ver si la camioneta tenía algún tallón o algo que nos pudiera decir que nosotros no estábamos tomando, no tomamos bebidas alcohólicas, nunca usamos drogas, no salimos, el baile se acabó por ahí a la 1 y algo de la mañana. Sí. La camioneta tenía unos tallones en el lado del pasajero. Ujú. O sea que los cuchillazos o el manotazo que el personaje aventó o que el ente aventó a la camioneta, ahí estaba la prueba. Sí, quedó la evidencia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No lo sé. La camioneta quedó intacta. La camioneta, lo único que la camioneta tuvo fueron los tallones de que no son 4 cuchillos, quedaron 4 rasgones en la camioneta. Oye, como tú dices, ahí quedó la evidencia. Ahí quedó la evidencia. Jamás volvimos a ir a ningún baile. Esa fue la última vez que fuimos a un baile nosotros. ¿Qué fue? No lo sé. No lo sé lo que fue, que nos siguió a nosotros. ¿Por qué nos siguió a nosotros? No lo sé tampoco. Fíjate algo. Y de que Dios existe, porque eso nos pasó a nosotros. Sí, fue algo muy perturbador que incluso les llevó a tomar la decisión de ya no salir más, ¿no? Mi hermana no habla de eso. Yo le platico a una hermana que ella es trailera, por cierto, voy a ver si un saludo para Camelia y René, que son traileros acá en Estados Unidos, a ver si puedo convencer a mi hermana para que les platique. Ella es trailera y por lo general maneja de noche. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para él y para ella, pero ella maneja de noche siempre y le han pasado muchas experiencias paranormales, desde ver gente caminando por la carretera. Miró a la Santa Muerte también por plena carretera. Ay, les tengo una muy buena, luego se las cuento. Okay. Una de la Santa Muerte también. Ajá. Pero bueno, mi hermana, a ver si la convenzo que les cuente también. Ella ha estado en otras dimensiones, en la calle y de repente, boom, aparece en otro lugar. Wow. Yo también me pasó eso, a ver si más adelante les cuento, pero por el momento eso fue todo. Fue un placer haber sido parte de La Mano Peluda. Así es. Y un saludo para todos los radioescuchas. Un fuerte abrazo para todos y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por estar aquí y próximamente nuevamente en contacto. Muchísimas gracias, Gina, Nacho, fue un placer. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Hasta luego, amiga, muy amable. Hola Gina, Nacho, buenas noches. Pues nada más miren para comentarles un relato que me ocurrió hace 4 años.
Estaba yo en mi servicio de guardia. Ahora sí cuidaba un edificio. Me tocó la parte ahora sí de abajo. Y queda hacia la calle. El siguiente edificio que tenía a un costado es un edificio, bueno, ahorita actualmente ya está ocupado, pero anteriormente se encontraba completamente desocupado y en remodelación. Entonces ese edificio no se encontraba ahí, no se encuentra nadie, no se encontraba nadie. De hecho, estaba checando yo los portones cuando en eso escuché que gritaba una mujer, bueno, una dama, no sé, se escuchaba el grito, Sí. pidiendo auxilio. Inmediatamente abrí el portón, salí y empecé a checar de lado a lado extremo de la calle, pero no se veía ningún movimiento. Le reporté a mi compañero de las cámaras que verificara y me empecé a mover hacia una esquina de la cuadra, o sea, del edificio. Sí. Y también estaban las calles vacías. Estoy hablando que esto eran como las 3 de la mañana. Todo vacío. Me regresé de nuevo. Me comentó mi compañero que se había visto algo. Le digo, no vi nada. Me regreso de nuevo. Cierro portones. Me recargo en la pared del edificio abandonado y empiezo a escuchar cómo golpean el edificio, en la pared que estaban golpeándolo. Y fue cuando volví a escuchar el mismo grito. Entonces me di cuenta que el grito venía del edificio abandonado. Inmediatamente hay un acceso a una puerta que da a ese edificio, era una puerta de cristal. Inmediatamente me vuelvo a salir hacia ver esa puerta y estaba completamente cerrada. Me di cuenta que ni siquiera había sido violada, nada, la puerta. Y voy hacia la parte de atrás. Hay otra entrada y también igual polvosa y todo, o sea, no, se notaba que nadie había entrado desde hacía mucho tiempo. Me regreso de nuevo y vuelvo a escuchar el grito. Fue cuando me di cuenta, pues que no era obviamente una persona viva la que, pues ahora sí, la que estaba pidiendo ese auxilio, sino provenía de ese edificio. Pues ahora sí, lo ignoré, le comenté a mi compañero y mejor me comentó mi compañero, ¿sabes qué? Regrésate y ya quítate de esa zona y evítala, ¿no? Evítala, ya no tomes atención de lo que estás escuchando y regrésate. Es lo que hice. Posteriormente empecé a investigar y me enteré de que en ese edificio anteriormente, cuando estuvo ocupado, era en la segunda planta y al parecer fue asesinada una joven en ese edificio en la segunda planta. Se han visto muchas veces esa joven. Ahora actualmente que ya está ocupado ese edificio, comentan que han visto una joven, trae ahora sí para dormir, una bata blanca, china, ahora sí de pelos chinos dicen que es, no les alcanzan a ver el rostro, pero sí ven que es como una joven, y de hecho la han visto en la noche, deambulando ahí entre el edificio. Un compañero igual la vio por unos cristales que la alcanzó a ver cómo estaba recargada, viéndolo. Prácticamente él sintió la mirada y la volteó a ver. Y sí, vio una silueta de una joven ahí, pero pues ahora sí él pensó que era uno de los inquilinos del edificio. Pero cabe señalar de que el edificio en esos momentos sí había gente, pero no inquilinos en la noche. O sea, en el día trabajaban, pero en la noche no. Y pues ahora sí, ese es mi relato. Gina, Nacho, que pasen bonita noche y vamos a seguirlos escuchando. Espero
espero y lo transmita mi relato. Claro. Esto Pequeño, pasó peludomaníaco. en octubre de 2024. Yo estaba con dos amigos, Ok. con uno que era hombre y otra mujer. Bien. Pues mi amiga empezó a hablar de un niño que se llamaba Paquito. Y pues empezó a decir que iba en esa escuela, que ya ni me acuerdo por qué salió el tema, pero estábamos así, pues nosotros, bueno. Y mi amigo le decía de broma, Paquito el del barrio. Entonces, Oh, sí. un día, pues nos dijo, ay, pues voy a llevarlos a conocer a mis amigos, pues a Paquito, ¿no? Entonces ya fuimos con mi amiga. Yo fui primero que mi amigo. Y pues yo estaba ahí y pues ya conocí al tal Paquito. Pues era pálido. Tenía el cabello corto. Tiene una gorra azul. Eso era de lo único que me acuerdo más o menos. Pero bueno, entonces mi amiga me dijo ya después del recreo, oye, porque nos sentábamos juntas. Oye, es que te quiero contar algo muy personal de Paquito. Y dije, pues bueno, amiga. Ella me dijo, mira, es que a Paquito un día llegaron unos hombres a su casa y golpearon a su mamá. ¿Cómo? Y pues yo dije, ay, pobre Paquito. Entonces, pues yo ya, al siguiente día, pues ya volvimos a ir. Y pues, unos días después, yo le dije a mi mamá, oye, pobre de Paquito, no va a estar con mi amiga porque hoy no vino. Pero después pasaron unos días, pues ya llegó mi amiga. Y pues nosotras así como de, pues porque no llega Paquito. Yo le señalaba a otro niño, a mi amiga, pero no era Paquito. ¿No? Entonces. Hasta le fuimos a hablar y me dijo, no, yo no me llamo Paquito ni me dicen Paquito, yo no las conozco. ¿Cómo? Nada más me dijo, no, pues yo nada más veo que se forman ahí, yo ni las conozco, yo ni he hablado con ustedes. Entonces ya nos fuimos porque él según iba con una maestra que se llamaba Reina. Ujú. Pues fuimos con ella y le dijimos, Sí. oye, que el tal Paquito, que no sé si va aquí. Y me dijo, no, aquí no va. Vimos que las otras maestras de primero, pues no. Hasta fuimos con el director y me dijo, no hay más que un Paquito, pero en sexto. Y eso que hasta... no, todavía sigue en sexto. Entonces pues yo ya me fui con mi amiga. Oh, ya sé Pues por eso le dónde contamos vas. a mi amigo. Sí. Y él sí se quedó asustado. Porque él le decía Paquito el del barrio y pues nosotros... Pues yo no me reía, yo nada más decía, ay, por favor, Paquito, porque le decía así. Ajá. Y mi amigo, y pues yo decía, ay, qué feo. Pero bueno, entonces pues un día me dijo Andrea, ¿Sí? perdón, mi amiga, Sí. dijo que a lo mejor Paquito era un fantasma. Y pues por alguna extraña razón pues estaba con mi amiga. Entonces se lo contamos a mi amigo y pues sí quedamos bien asustados. Hola Gina, hola Nacho. Hola, amigo. Quiero platicarles algo que me sucedió hace muchos años. ¿Sí? Hace muchos años ya. ¿Qué pasó? Tenía yo como 14 años. En la actualidad tengo 65, voy a cumplir 65. Le estoy hablando casi hace como 50 años, se podría decir. Ok. Me pasó un caso. Iba yo a la escuela nocturna en ese tiempo, era una escuela nocturna. Y tenía que pasar yo por una huerta a llegar a un arroyo. Y a la entrada al callejón para entrar a la huerta, se me atravesó al frente una marrana con unos marranitos chiquitos adelante de mí. Y las cercas para dividir una huerta y otra
tienen los hilos de la cerca como se puede decir como a 10 centímetros, a 15 centímetros máximo. Y los puerquitos chiquitos se pasaban de un lado a otro, de la cerca. Y yo cuando eso decía, era normal, pues tan chiquitos pues, podrían caer por la abertura de los hilos. Pero la puerca es grandota, muy grandísima. Y también se pasaba igual como los puerquillos, así de un lado y otro. Hijo de la fregada, ¿cómo se sentía de espanto, pues, mero, y sentí que me jalaron así del cabello para atrás, así, caí sentado, así, estaba un mango ahí por fuera de la cerca, ahí caí sentado, pie del mango. Y como pude me levanté, y me fui corriendo hacia el arroyo, pues, para salir al arroyo. Ahora, en el arroyo había una ceiba, no sé cómo le llaman en otros lugares, una ceiba aquí, es una ceiba que da un fruto como bolas, parecen higos, pero le llaman ceibas. Okay. Ahí, al pasar por debajo de la ceiba, vi hacia arriba y estaba un hombre colgado así, y estaba la luna bien clara, pues, y lo vi, pues, ahí por debajo y lo vi colgado. Me miraba con sus ojonones, así, unos ojos pelones, así, feo, mero. Híjole, otro espanto. También ahí, y tenía que pasar al arroyo. Bueno, no me quité ni los zapatos ni nada, me crucé como pude. Llegué a la casa con un calenturón, pero calenturón que, mero, no me tuvieron que ensalmar y bueno, a llamar al padre, bueno, pues, que me rezaron y bueno, una cosa. Vea, yo no sé por qué me pasó eso, pero me pasó. Esa es mi historia. Ay, disculpen, espero que les haya gustado. Ok, amigo, pues sí, espeluznante, sin lugar a dudas. Muchas gracias por compartir. El fantasma errante.